fortalecerse en todo sentido de la palabra. Estos fueron los elementos que durante un par de años antes del 2011 fueron analizados tanto en el Congreso como por el sector académico, como por los mismos agentes representantes de, digamos, de la producción de espectáculos públicos que aportaron para que se presentara una iniciativa ante el Congreso y la cual fue sancionada el 26 de diciembre del 2011 con el objetivo de formalizar, fortalecer y estimular el sector de espectáculos públicos de las artes escénicas en el país. El 26 de diciembre del 2011 nace la Ley de Espectáculos Públicos como la conocemos hoy en día. Esta ley de espectáculos públicos tiene sobre todo, pues digamos, unos elementos fiscales y tributarios importantes. Se derogan todos los impuestos asociados a la venta de boletería. ¿Qué quiere decir esto? Una boleta, como la conocemos hoy en día, normalmente puede llevar dos partes. Una que es el derecho a asistencia y otra que es el servicio de boletería. Si las actividades pues son, digamos, no ameritan que haya un operador de boletería para llegar al asistente, pues solo se entiende que el derecho de asistencia, bien sea pagado o en cortesía, pues no tiene impuestos asociados a la venta de la boletería. Eh, el servicio de boletería sí lo tiene. El servicio de boletería no es parte integral de la boleta, es un servicio aparte, pero muchas veces uno lo paga al mismo tiempo, pero sí tiene que venir discriminado. Entonces eso lo vemos sobre todo como en eventos de mediano y gran formato. Asimismo, esta ley introduce que los servicios artísticos asociados a la producción de un espectáculo público de las artes escénicas está excluido del pago de IVA. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, los servicios de maquillaje, de peluquería o de retoque que tengan que ver retoques a la escenografía, todo lo que tenga que ver con el diseño artístico, producto de la creatividad de una persona en servicio para la puesta en escena, está excluido de IVA. Una cuestión muy importante que es, digamos, uno de los elementos de por qué vemos que más artistas vengan al país, quiere o se radica también, se da también porque cuando se expidió la ley del espectáculo público del 2011, esta norma introdujo una medida que a los productores, las personas responsables de realizar un evento, antes, cuando contrataban a un artista internacional iban a declarar renta en el siguiente año, tenían que pagar el 33% del valor del contrato de ese artista internacional. Con esto se redujo 25 puntos y hoy en día, o desde el 2011, solo se paga el 8% de ese valor del contrato que lo tiene que pagar en su declaración de renta los productores que contratan artistas extranjeros y los presentan en Colombia. Entonces, pues esta medida ha hecho que, sobre todo, a las compañías extranjeras les es claro cuáles son las reglas de juego para hacer eventos en Colombia. Puede que les parezca caro, que les parezca barato, pero sobre todo conocen que hay un marco legal específico para hacer eventos en Colombia. Asimismo, pues como les contaba, hacer un concierto en Colombia requería que cada municipio estableciera, digamos, unas reglas pues que podrían ser 20 requisitos los que consideraran. Hoy en día son solo 7 requisitos los que se les pide. Hay requisitos que pueden tener subrequisitos, pero pues digamos, si yo estoy en un municipio que tengo unas condiciones específicas y solicito que digamos el nivel de ruido que se produzca en un evento tenga tal volumen, pues eso lo puede reglamentar cada municipio. Pero la idea es que solo haya, en principio, 7 requisitos básicos que en todo país, en todas las jurisdicciones del país, en los 1100 y pucho municipios del país, sea homogéneo. Entonces, entender que yo como productor, si estoy girando por diferentes áreas de este país, pues entendamos que más o menos qué es lo que nos van a pedir en cada jurisdicción. Asimismo, en el 2019 se introdujo el decreto 2106 del 2019 que les dice a las alcaldías, perdón, ahí se me debe ir, ahí volvió la imagen. Sí, señor. Listo, entonces les dice a las capitales del país y a las que
a las capitales las obliga, pero cualquier municipio del país donde se produzcan eventos, que sería interesante más adelante hablar con la administración del municipio de Chía, para que se integre las ventanillas únicas donde ustedes como productores de eventos, los que produzcan eventos, soliciten de manera virtual o adelanten el tema de los permisos en su respectiva jurisdicción. Y esta ventanilla está integrada con el portal único de ley de espectáculos públicos, que ahorita se los va a explicar muy bien Lady, que es el portal, para que sea mucho más fácil y directo y expedito solicitar un permiso en esta localidad. Ahora, en este decreto del 2019 también se dice que el préstamo de parques, estadios y escenarios deportivos se debe dar siempre y cuando no influya con el calendario deportivo o el calendario natural de ese escenario. Esto pasa porque antes solo se podía prestar una vez al mes. Hoy en día, desde que no, digamos, vaya en contravía del calendario deportivo o el calendario específico de ese escenario, se puede prestar cuantas veces sea pertinente. Entonces esto es muy importante. Antes del 2011 era muy complicado hacer un espectáculo en un estadio, por ejemplo. Entonces esto es un avance, digamos, que también nos ha permitido que los artistas de gran formato pues se presenten de una manera más fácil en los escenarios deportivos del país. Como les contaba, la boletería no tiene impuestos asociados a su venta, pero de alguna manera sí hay una necesidad grande de conseguir recursos para mejorar la infraestructura de las artes escénicas en el país. Esto, de alguna manera, se solucionó creando una figura que se llama la contribución para fiscal cultural. La contribución para fiscal cultural, en esencia, es que cada boleta que dé ingreso a un espectáculo público de las artes escénicas, o sea, un espectáculo de música, danza, teatro, magia, circos y animales, se vaya a generar en una jurisdicción específica, es decir, en este caso, por ejemplo, en el municipio de Chía, y si esa boleta supera una medida que la DIAN cada año va corrigiendo, la va aumentando, que son unidades de valor tributario. Cuando una boleta supera 3 unidades de valor tributario, el responsable del evento está obligado a pagar y declarar ante el Ministerio de Cultura el 10%. ¿Cuántos son 3 unidades de valor tributario? En el 2021 son 108.924 pesos. Esto quiere decir que si un evento que se va a realizar en la jurisdicción de ustedes, el valor de venta de boletería supera 3 unidades de valor tributario, 108.924 pesos, el productor está obligado a pagar y declarar ante el Ministerio de Cultura el 10% de cada una de esas boletas. No importa si fue vendida o fue que dio una cortesía para que una persona accediera a una localidad cuyo valor comercial fuera igual o superior a 3 unidades de valor tributario. ¿Qué pasa con ese recurso? Nosotros, Ministerio de Cultura, estamos en la obligación de recaudar ese dinero, verificar que sí corresponda, hacer, digamos, unos elementos de control y se lo enviamos a el municipio donde ocurrió el evento. Entonces, eso es lo que yo les decía, que en el recaudo de esta contribución para fiscal, el municipio de Chía es de los más importantes del país. Siempre ha estado en el top 10, hay veces sale del top 5, pero de todas maneras es de los mayores municipios del país con recaudo. ¿Qué pasa con los eh, productores de eventos, estas personas, que es lo que vamos a explicar ya en profundidad con mi compañera Lady, que no cumplen, digamos, con el correcto pago de esta contribución para fiscal? Nosotros como Ministerio de Cultura no tenemos régimen sancionatorio y nos corresponde comunicarle a la DIAN esos presuntos hallazgos que se generan en la contribución para fiscal. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Qué, ¿Qué puede hacer el municipio con este recurso? Hasta el 2020 solo lo podía invertir en contribución para fiscal. Perdón, solo lo podía invertir en proyectos de infraestructura para las artes escénicas. Pero en el 2020 ocurrió algo específico
y que nos cambió el rumbo de esto y que seguramente es donde ustedes están abriendo ahorita esta convocatoria. En primera instancia, como medida de emergencia para mitigar los efectos de la pandemia en nuestro sector, se se expidió el decreto 475 del 2020. Eso es un decreto por las potestades constitucionales que se le dieron al presidente para generar decretos que apoyaran a mitigar los efectos de la pandemia. Este decreto que le dijo a los municipios, señores, ustedes que han recibido plata de la contribución parafiscal, no importa en qué vigencia, desde el 2012 nosotros estamos enviando recursos a las alcaldías donde se ha generado contribución parafiscal. Ustedes pueden usar ese recurso que tengan en las cuentas y que no lo hayan comprometido, que ya no lo hayan usado, para generar convocatorias al sector que produce espectáculos públicos de las artes escénicas y que no solo se destinen para infraestructura de las artes escénicas como era lo que se venía haciendo, sino que también lo puedan invertir en programas o proyectos de formación virtual, creación, producción y circulación. Entonces yo me imagino que hacia allá es donde van las convocatorias a las cuales ustedes están participando en este momento. Este decreto les dice a las alcaldías, ustedes pueden hacer esto, pero ojo, solo lo pueden hacer hasta el 30 de septiembre del 2021. Esto fue expedido en marzo del 2000, en marzo, abril, más o menos, del 2020. O sea que esto ya lleva más de un año largo de estar en esta digamos, en vigencia. Y asimismo, se expidió la ley 2070 del 2020. Esta ley es llamada Ley Reactivarte. ¿Qué quiere decir la Ley Reactivarte? O que introdujo la Ley de Reactivarte. Ya no fue de manera transitoria como lo hacía el decreto 475, que solo era hasta, o solo va a ser hasta el 30 de septiembre de este año, sino que les dice a los municipios, dependiendo de su recurso, pueden ejecutar un porcentaje específico, eso está arreglado en la Ley 2070, que les dice que de manera permanente, siempre, van a poder usar los recursos de la contribución parafiscal, no solo en infraestructura como lo venimos haciendo hasta el año pasado, sino también pueden destinar un porcentaje del recurso para que lo puedan ejecutar en actividades de producción y circulación de las artes escénicas en su respectivo municipio. Entonces, pues esto es a grosso modo la ley del espectáculo público. Ahora, pues si quiere podemos hacer una pequeña ronda de preguntas o si no, ya continuamos con la presentación de mi compañera Lady. Yo no sé si alguien de pronto, la doctora Nidia nos puede moderar, si puede identificar si hay preguntas. Gracias, Si no, Felipe. pues... Sí, señor. Entonces, por favor, las personas que tengan inquietudes lo pueden hacer a través del chat de la reunión o pueden levantar la mano para, de manera organizada, dar el uso de la palabra. Si no tenemos inquietudes, pasaríamos a la explicación ya del registro en la plataforma a cargo de la doctora Ley. Así es. Virginia, le damos la mano, el uso de la palabra, perdón. Gracias, muy amables. Es que según la explicación de Felipe, dice que esta ley de que los recursos se invirtieran en infraestructura para los espectáculos de las artes escénicas está en vigencia desde el 2021. Desde el 2020. Pero es que es una cuestión, es que acá en Chía, desde hace varias administraciones atrás, se han venido invirtiendo esos recursos de la Ley de Espectáculos Públicos precisamente en estímulos para la formación, la creación, y entonces no entiendo por qué tú dices que hasta ahora está en vigencia hace poco.
No, entonces hagamos un recuento. Del 2012 al 2020, los recursos de la contribución para fiscal exclusivamente se podían destinar a infraestructura de las artes escénicas. Si habían convocatorias que tuvieran, digamos, elementos de formación o estímulos a otra, de pronto era que se entendía que en la misma convocatoria se podrían mezclar recursos, bien sea de ley de espectáculos públicos, con recursos del municipio para eso. Pero si, no, si hubiera sido el caso, que se hubieran confundido y nos hubieran presentado un proyecto, que siempre hay un requisito que tienen que cumplir las alcaldías de registrar el proyecto ante el Ministerio de Cultura y que incluyera que los recursos se iban a ir para una actividad que no fuera exclusivamente de infraestructura, en ese momento, hasta el 2020, hubiéramos rechazado ese proyecto. Es decir, no se hubiera podido ejecutar y más bien lo que debe haber es, de pronto es una pregunta de cómo fue esa ejecución en otros estímulos a la producción, a la circulación, o que es natural y es interesante que exista, pero en ese momento no debe haber existido y si una alcaldía por X o Y razón lo hizo, nosotros hubiéramos detectado en su momento y hubiéramos rechazado el proyecto. Ahora, a partir del 2020, entra el decreto 475 que va hasta a este mes, hasta el próximo mes de septiembre, que abrió, digamos, ese espectro. Y eso, paralelamente, es que también nosotros quedamos como en un momento donde muchas normas coexisten. El tema es que esas, ya quedó de manera permanente con la ley Reactivarte, la ley 2070 del 2020, que sí, siempre de ahora en adelante se van a poder invertir recursos, bien sea en infraestructura o bien sea en proyectos de circulación y producción. Entonces, es una pregunta que si tú identificas que en algún momento se usó la plata de ley de espectáculos públicos, de la contribución para fiscal, para otras actividades, es muy difícil o imposible, diría yo, la probabilidad que se haya usado en una actividad que no fuera exclusiva para espectáculo, para la adecuación o la construcción de escenarios para las artes escénicas, porque no hay un control tanto de la alcaldía como del Ministerio de Cultura para poder ejecutar esos recursos. Gracias, doctor Felipe. Quiero darle la palabra a Andrea Portillo de la Administración, de la Dirección de Cultura, para hacer allí una precisión que es importante que todos tengamos en cuenta respecto a la pregunta Claro que sí. de señora Virginia. Sí, sobre todo tener en cuenta que efectivamente en años anteriores se han abierto convocatorias para estimular la producción, la circulación, la creación en artes escénicas e investigación, pero eso hace parte del portafolio municipal de estímulos con los recursos que la administración presupuesta para poder ejecutar y apalancar no solamente las artes escénicas, sino todo el sector cultural como literatura, artes visuales, imágenes en movimiento, patrimonio y demás, con recursos de la Ley de Espectáculos Públicos y dando cumplimiento a lo que el Ministerio estableció. Hasta el año pasado se abre esta bolsa con esta destinación, llamémoslo transitorio, a través de Viva la Escena, ¿sí? Entonces, para que quede claro que son dos bolsas diferentes. Una bolsa es la del portafolio municipal de estímulos, que es el que tradicionalmente se ha venido ejecutando por las administraciones pasadas y estas, y es con recursos propios, y está ya los recursos de la Ley de Espectáculos Públicos, que como hemos mencionado, por las administraciones pasadas se ejecutaron recursos en infraestructura y hasta el año pasado se abrió la línea de producción, circulación, creación y formación. Gracias, Andrea. Tenemos el texto del chat. Gabriela hace referencia también a esto y dice: son diferentes bolsas de dinero lo que se ha hecho en portafolio de estímulos y el dinero de ley de espectáculos públicos. Es un poco lo que Andrea les acaba de explicar. Liliana García nos dice: agradecería que se aclare que los recursos LED hasta 2020 fueron prestados a través de convocatorias que iban a apoyar escenarios de las artes escénicas para dotación de los mismos escenarios.
Hasta este momento no hacían parte los demás agentes del sector, es lo mismo que hemos venido hablando, es decir, lo que explicó el doctor Felipe, todo iba para infraestructura hasta el año 2020 y este año se ha ampliado, digamos, a las otras líneas y pues como nos hemos dado cuenta, la Dirección de Cultura del municipio de Chía ha sido juiciosa y el año pasado hizo su convocatoria, este año estamos en el proceso y se están radicados los proyectos ante el Ministerio de Cultura, o sea, se ha seguido, digamos, como todo el proceso que es pertinente realizar. Voy a darle la palabra a una persona que estaba solicitándola, a Mario Ibarra, y ya continuamos con las apreciaciones e inquietudes que nos están haciendo en el chat. Mario, lo escuchamos. Gracias, mira, es que yo quería referirme cuando hablaron de la ley 013, ¿sí? Para el registro del PULEP. Solamente para señalar que en el artículo 2 dice que solamente se debe inscribir el productor que es el responsable y organizador del evento. Porque es que tenemos una duda y creo que después se va de pronto a aclarar sobre si no solamente la institución jurídica o el grupo constituido tienen que estar inscritos en el PULEP como productores, sino que también los miembros de la organización jurídica o de la agrupación también deberían estar en el PULEP. Entonces nosotros tenemos ahí dudas sobre eso porque no consideramos que los actores también tengan que cumplir todos esos requisitos para estar ahí como parte de la entidad jurídica, ¿no? Es una cosa que quiero que quede ahí en el criterio para que después nos la pueda aclarar la doctora Andrea. Gracias. Perfecto, así será, así será. Muchas gracias por su pregunta, señor Mario, y yo creo que sí, ese es básicamente el objetivo de esta reunión, aclarar ese tipo de cosas para que, y Lady seguramente le da respuesta a eso. Doctora Nidia, ¿hay más preguntas? ¿O continuamos ya con la parte de Lady? No, yo creo que continuemos en este momento con la parte de Lady y al finalizar ya tendremos más inquietudes. Quiero aclarar que tengo en el chat una inquietud también referente con el registro de productores, y entonces está muy relacionado, digamos, con lo que Lady nos va a explicar más adelante. Entonces, doctora Lady, y posterior a la explicación continuamos con las preguntas. Gracias. Buenos días para todos. Me presento, mi nombre es Lady Andrea Pulido, hago parte del grupo de Ley de Espectáculos Públicos y voy a presentarles el manejo de la plataforma PULEP y pues vamos a ir aclarando las dudas que presenten en cuanto a los documentos y los registros. Ahí ven mi presentación. Sí, vemos, sí. Perfecto. Vale. No la estamos viendo. Entonces, ahí ya. ¿Sí? Vale. Entonces, vamos a empezar con el registro de usuarios, luego con el registro de productor, bueno, un poco el registro de eventos y solicitud de certificado de la contribución para fiscal y un poco el registro de escenarios para algunos. Listo. Entonces, para la Ley de Espectáculos Públicos existe el Portal Único Ley de Espectáculos Públicos PULEP. Primero que todo, nosotros tenemos que, para acceder a la plataforma, tenemos que solicitar un usuario y una contraseña. Nosotros ingresamos a la plataforma pulep.mincultura.gov.co y en la parte principal hay un botón que dice registrarse. Este botón no quiere decir que ya al ingresar la información vamos a quedar registrados en el portal. Este registrarse es para poder acceder a la plataforma y poder continuar con el trámite. Cuando ustedes ingresan a registrarse, acá les va a solicitar unos datos que tienen que ingresar de la persona natural que va a estar a cargo, la responsable de ese registro.
Acá, digamos, hay muchos que ponen la corporación, la fundación, y esto es un acceso, entonces apenas es solicitar usuario y contraseña en la plataforma y por esto necesitamos los datos de la persona natural. Entonces acá ponemos un correo electrónico, la contraseña ustedes mismos la asignan y el nombre, el apellido del representante legal. En perfil tienen que poner el tipo de en perfil productor y acá nos va a pedir los datos normales de número de identificación, dirección, teléfono, el departamento y dice, he leído y estoy de acuerdo con la política de privacidad. Deben darle en la flechita morada y esto llega al ministerio y las personas encargadas de revisar activan el usuario para acceder a la plataforma. Este usuario no es automático, se demora entre mediodía, un día, dependiendo en el horario que ustedes lo soliciten. Al correo electrónico que ustedes suministran les va a llegar la confirmación de que el usuario y la contraseña ya están activos para que ustedes puedan ingresar a la plataforma. Deben de esperar de que les llegue la notificación a su correo electrónico de que ya está activo el usuario. Una vez está activo el usuario, ustedes deben de ingresar la información a ingresar. Ya no vamos a registrarse, sino a ingresar. Una vez ingresamos a la plataforma, en la plataforma nos va a aparecer las opciones, productores, escenarios y pago de la contribución para fiscal. Entonces vamos a darle en productores, que es donde nos tenemos que registrar las personas o las fundaciones, las personas jurídicas. Cuando desplegamos productores, en productores nos va a aparecer varias pestañas. Para el registro tenemos que darle en nuevo productor. Cuando ingresamos a nuevo productor, nos va a arrojar tipo de persona, natural, jurídica privada o jurídica pública. Acá debemos seleccionar y ahí vamos a empezar a diligenciar el formulario. Es muy importante que el formulario esté diligenciado en su totalidad. Digamos, si hay información que no que no tenemos, entonces digamos un ejemplo, en página web, si ustedes no cuentan con página web, ponen no aplica. Pero es muy importante que el formulario esté diligenciado en su totalidad porque si no, a la hora de darle guardar, no nos va a guardar los cambios. Deben adjuntar todos los documentos legibles y en PDF. Entonces, es muy importante verificar en el decreto 537 del 2017 y en la resolución 2890 del 2017 los documentos y los requisitos. Es muy importante el RUT. El RUT debe contar con la actividad 9008 o 9007, que son las actividades de espectáculos públicos. Es muy importante que la declaración juramentada esté firmada por el representante legal o por la persona natural que se está registrando. Hay muchas personas que pegan la firma y adjuntan el documento así y pues es un documento que no es válido. La cédula de ciudadanía debe estar ampliada al 150 por ambas caras cuando es registro de persona natural. Una vez diligenciamos el formulario en su totalidad y cargamos los documentos, debemos darle guardar. Cuando le damos guardar, el registro no es automático. Entonces deben de esperar hasta que les salga un aviso que dice los cambios fueron guardados exitosamente. Para ustedes verificar que les quedó el registro guardado, ustedes acá en la parte de acción municipio les va a aparecer su registro y acá dice estado solicitud. Cuando está en estado solicitud, empiezan, por ley tenemos 5 días hábiles para la revisión de los documentos. En esta parte ustedes tienen que estar muy pendientes de ingresar a su plataforma y revisar el estado, que puede que lo devolvamos por falta de algún documento, porque un documento está errado. Entonces acá ya les va a aparecer en subsanar. Entonces tienen que revisar para poder subsanar los documentos que se les está solicitando. Entonces es muy importante la revisión de la página porque pasan los días y no revisan la página y no se dan de cuenta las observaciones. Cuando se los devuelven, en el botón de editar, en la parte de abajo del formulario, están las observaciones. Ustedes revisan y vuelven y cargan el documento solicitado y deben darle otra vez en guardar cambios para que la información llegue al ministerio y sea validada.
Mire, entonces acá, en estado les va apareciendo subsanar, subsanado. Subsanado es cuando ustedes les solicitamos un documento y ustedes lo adjuntan y vuelven a llegar al ministerio para validarlo. Cuando ya ustedes cumplen con todos los documentos, en el estado les va a aparecer aprobado. Cuando ya aparece aprobado, ya pueden generar su certificado de productor y en código de productor ya les va a ser asignado su código de la plataforma. Bueno, yo les voy a hacer como un pequeño resumen para el tema de los eventos. Entonces, cuando ya ustedes están registrados como productores, ustedes tienen que ingresar a la plataforma Los Eventos. Todo evento de artes escénicas, así sea gratuito, debe estar registrado en el portal único de Ley de Espectáculos Públicos. Danza, música, teatro, magia, circo sin animales. Es muy importante aclarar que así el evento sea gratuito, tiene que ser registrado en la plataforma PULEP, porque hay muchas personas que piensan que como los eventos son gratuitos y no tienen entrada de boletería ni nada, entonces no son registrados. Para ingresar a los eventos, pues ahí ya nos va a pedir mucha información general de los eventos, como datos generales, las condiciones, las funciones, los artistas. Cuando llegamos a la ventana 6, en la ventana 6 nos arroja el código del evento, que es el código de autorización que el ministerio da para la realización de ese evento. Ese código es muy importante debido a que es el código que ustedes tienen que poner en todas las piezas publicitarias de su evento. Entonces, en la 6, código del evento es un código de 3 letras y 3 números. Entonces, este código es el que ustedes tienen que poner en todas las piezas publicitarias, tanto físicas como virtuales que ustedes realicen. Para solicitar el certificado de contribución para fiscal, igual, siempre deben ingresar por productores, certificado de contribución para fiscal. Cada vez que ustedes van a realizar un evento, tienen que contar con el certificado de productor actualizado, el código del evento, el certificado de contribución para fiscal. Este certificado tampoco es automático. Ustedes hacen la solicitud y se demora 5 días hábiles y también es cargado en su plataforma cuando ya está aprobado. No sé si... Doctora Lady, sí, muchas gracias. Yo aquí empiezo, digamos, como ya a dar la palabra, porque yo sé que aquí en esta primera parte es donde tenemos como las mayores inquietudes. Quisiera hacer una aclaración en relación con la pregunta que hacía el señor Mario, y es, ¿cómo nos registramos? Si somos persona jurídica, si somos persona natural, si todos deben estar registrados. Bueno, entonces nosotros vimos en uno de los pantallazos que nos presentaba la doctora Lady, y es que entramos como persona natural, pues aquellos que nos vamos a presentar solos. Como persona jurídica se registra la persona representante legal en la casilla, digamos, o en la pantalla donde se menciona persona jurídica. ¿Qué pasa con los grupos constituidos? Los grupos constituidos, digamos, son una forma que se ha establecido que no está reglamentada por ley, pero ¿cómo están constituidos estos grupos? A través de personas naturales. Entonces, todas las personas naturales deben hacer su registro en la pantalla donde se indica persona natural. Persona natural, así es, sí señor. Entonces, ya, digamos, como que nos queda resuelta esta pregunta, voy a empezar a dar la mano. Magda Lorena nos va a hacer una inquietud. Magda Lorena, la escuchamos. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, gracias por la explicación, Lady. Mi pregunta es la siguiente. Yo en el RUT figuro como maestra. Entonces, el código que tú estás diciendo es el que el RUT determina para artistas. ¿Tendría que hacer yo un cambio con respecto a mi RUT? Porque nunca me ha pasado. Ya antes he ganado tal vez algún estímulo, pero nunca he tenido que cambiar, digamos, mi RUT porque pues figuro como maestra, no como artista. Como maestra de arte, pero no como artista.
¿Qué actividad? Sí, pero por decreto 537 del 2017 se estipularon los documentos y allí quedó que para el registro de productor de espectáculos públicos deben contar con la actividad 9007 y o 9008. No tienen que incluir las dos porque no es necesario. Y no es necesario que la pongas en tu actividad principal porque tú ya tienes tu actividad principal. La debes de poner en otras actividades. O sea que sí, de igual manera tengo que ir a actualizar todos Sí, señora. Sí, igual por la página de la DIAN tú ingresas y actualizas tu RUT y eso automáticamente como a la hora ya te genera el RUT con la actividad, solo es incluirla en otras actividades. Muchísimas gracias, Bella. Vale. Hasta hoy voy. Gracias. Bueno, gracias. Vamos en el orden. La señora Ana Gómez había levantado la mano. Señora Ana, la escuchamos. Ana Gómez. Bueno, mientras hay conexión, le damos la palabra a la señora Gabriela Suárez. Gracias, buenos días para todos. Mi pregunta es, ¿qué continuidad va a tener como este registro de PULEP individual en cuanto a, pues bueno, digamos, yo registro mis eventos, digamos, los eventos, bueno, como actriz a los eventos que yo participo, es decir, yo participo con una persona jurídica, pero yo individualmente voy a tener que registrar mis eventos Sí, señora, como persona y en natural. caso tal, listo, yo registro mis eventos y esos códigos PULEP, o sea, ¿cuáles códigos se les pone a las publicidades? En los de la persona jurídica, igual yo tengo mi código aparte o cómo es la cuestión. El tuyo, como hagas, o sea, los eventos que usted realice como persona natural son los eventos que tienes que poner el código, que es el que arroja en la ventanilla 6, que son 3 letras y 3 números. Ese es el código que tienes que poner en las piezas publicitarias. El tuyo que realices como persona natural, como Gabriela, bueno, un ejemplo. Que registres, esos son los que tienes que poner. Ah, ok, vale, gracias. Bueno, sí, señora. La palabra para Marco Parra. Buenos días. Buenos Buen día. días. Mi pregunta es, si yo voy a realizar videos de circulación pero virtual, ¿eso hace parte de evento? Son espectáculos públicos de artes escénicas. Los eventos virtuales no son registrados en la plataforma de PULEP. Hay muchos que sí lo registran y en la publicidad hay muchos que ponen el código del evento, pero ponen que son virtuales. Pero no es por ley obligación registrar los eventos virtuales, no. Hay muchos que sí lo hacen y ponen en su publicidad el código y ponen que es un evento virtual, pero que por ley lo tengan que registrar, no. O sea, en mi caso, yo no tendría que registrarme en el PULEP. Pues si hace eventos de espectáculos públicos de artes escénicas, sí. O sea, si hace eventos de danza, música, pero que sean en vivo y que sean al público. Mire, la condición... Gracias. Te voy a dar... Perdón. No, Felipe, yo creo que ya Perdón, una segunda, porque esa pregunta es bastante importante y bastante común. Un espectáculo público de las artes escénicas del cual debe dar cumplimiento a todo lo que estipula la norma y dar registro ante el PULEP son aquellos espectáculos de música, danza, teatro, magia, circos sin animales, actividades derivadas como la cuentería, el tipo de comedia, de las fiestas con DJs, las fiestas electrónicas con DJs, que tiene una característica esencial, que congregan personas fuera de su ámbito doméstico. Es decir, que llevan a las personas a un teatro, una infraestructura efímera o construida. Pero todo lo que es en el entorno virtual, cuando ustedes están ofreciendo algo para que sea apreciado o sea comunicado a través del entorno virtual, no existe normativa vigente
de lo que corresponde al Ministerio de Cultura para pronunciarnos sobre, sobre esos eventos, lo que significa que no es obligatorio dar cumplimiento a eso, pero con que haya una persona que asista a ver, digamos, que lo hagan mixto, por ejemplo, que lo hagan con una cámara y lo proyecten, pero también lo hagan con personas presenciales, ahí sí toca hacer el cumplimiento de lo que Lady les acaba de comunicar. Entonces es importante, cuando congrega personas fuera de su ámbito doméstico, es que se constituye, es uno de los elementos esenciales para que se le dé aplicación a todo lo que enumera o establece la ley del espectáculo público y sus normas posteriores. Entiendo. Qué pena. O Sí. sea, realmente, digamos, si yo grabe mi video es para YouTube, o sea, no se va a reunir gente. Pero si yo llame a un camarógrafo y el artista a grabar eso. No, eso es producción, eso es producción. Estoy hablando Exacto. de los asistentes congregados fuera de su ámbito doméstico. O sea, no, no es Usted lo hace, obligatorio. lo otro es producción. Lo otro es su grupo de personas que apoyan la producción del espectáculo, apoyan la Entiendo. producción de la realización desde lo técnico y lo artístico del evento que usted va a proyectar por internet. Entonces no hace falta en ese sentido. Solo es cuando alguien que no pertenece, digamos, al grupo ni artístico ni técnico, Sí, cuando es público. está convocado. Desde que haya una persona con que usted sea convocada, ahí ya se constituye un espectáculo Ah, público ok. de las artes escénicas. No importa que sea gratuito, como le dijo Lady, no importa que no tenga contribución para fiscal, y si tiene contribución para fiscal, pues con más razón, que sí se debe registrar. Pero con el elemento central que las personas fueron convocadas a asistir al evento fuera de su ámbito doméstico, o sea, que fueron de su casa, de su apartamento, de su lugar de residencia. Listo. Gracias. Le doy la Correcto. palabra a Andrés. Felipe, eso ha sido como una duda muy reiterativa y yo quisiera pues como abordarlo a través de un ejemplo para que quede claro en este espacio. Por ejemplo, yo voy a realizar un espectáculo público de las artes escénicas donde yo hago una convocatoria, ¿sí? Llamémoslo virtual, donde voy a dar unos accesos virtuales y además el espectáculo lo voy a sacar, entonces el medio va a ser un streaming, o sea que el espectáculo sería en vivo, pero sale a través de streaming, ¿sí? Voy a poner este ejemplo porque me lo han preguntado muchísimo. Entonces, según entiendo, así yo lo haga en vivo y el medio de difusión sea el streaming, yo convoque a unas personas que digamos, invite al público para que entre a ver ese evento, esa obra, en lo que voy a presentar ahí en vivo. Entonces, ese evento igual no está obligado a hacer su registro de evento en el PULEP. Quiero tener como, pues, que lo volvamos a reiterar, porque ese es un ejemplo que he recibido muchas veces frente a lo que es pregrabado, porque ahí ya tenemos claro que eso es producción audiovisual, pero lo que sí sale en vivo, con el artista en vivo, pero el canal es un streaming y se convoca y es abierto al público. Con esto de la pandemia, pues hay un cambio sustancial en la presencialidad del público. Listo, perfecto. Entonces, eso es hay modalidades de generar la transmisión, bien sea en vivo o que lo hicieron como un falso en vivo, o es claro que fue una retransmisión de algo previamente grabado. Esas características de transmitir a través de algún medio electrónico, digital o tradicional, pero que no están congregando personas, que no hay una aglomeración de personas, ni así sea de una persona en adelante, que no pertenezca específicamente al grupo de personas que hacen parte de la creación artística o de la producción técnica, ahí no se constituye en ningún momento un espectáculo público de las artes escénicas como lo conocemos desde las normas.
No le demerita, no le quita el carácter artístico, no le quita la categoría artística, pero lo único es que no genera implicaciones que le hagan que el evento sea registrado y dar cumplimiento a las normas de espectáculos públicos de las artes escénicas. Nosotros no nos podemos pronunciar, no es competencia del Ministerio de Cultura hablar sobre los espectáculos públicos de las artes escénicas que no son de nuestra naturaleza principal. Es decir, que no son los que están descritos en el artículo 3º de la Ley del Espectáculo Público, donde dice cuáles son las actividades sujetas a ser implementadas. Y una característica esencial es, por favor, que se entienda que son aquellos eventos que congregan personas fuera de su ámbito doméstico. Entonces, como se generó, que es lo que el ejemplo que Andrea está poniendo, que es en vivo, una grabación, una cámara, bien sea desde un celular hasta lo más sofisticado, que dio una señal y la señal llegó a su persona o a su destinatario o al televidente o al usuario de internet, y no tuvo que ir al lugar donde se estaba generando la señal. Cosa diferente es presenciarlo 100% en vivo, que es como lo conocemos en todos nuestros ámbitos. Cuando presenciamos en vivo algo, cuando hay un asistente presenciando en vivo, pero en vivo real, o sea, yo en el sitio y ustedes productores interpretando en vivo, ahí sí se constituye toda la necesidad de registrar y de dar cumplimiento a lo que hemos hablado esta mañana. Gracias, doctor Felipe. Tengo una pregunta en el chat. Lisa nos pregunta, solicito muy especialmente que sea argumentado en detalle en qué consiste la figura del productor y si este productor inscrito en el registro PULEP puede hacer parte del portafolio de las artes escénicas. Bueno, entonces volvemos ahí un poquito a lo que explicaba Leida. Un productor es cualquier persona natural, jurídica o jurídica pública. Jurídica pública, para que tengamos la claridad, son las alcaldías, que también ellos hacen eventos. Cualquier persona que va a realizar un evento de estos de naturaleza descritos en el artículo 3º de la ley 1493, que son los de música, danza, teatro, magia, circos en animales, actividades derivadas, cuentería, stand-up comedy, DJs, todo lo que sea una puesta en escena de una persona interpretando en vivo, o sea, ante personas que están congregadas fuera de su ámbito doméstico. No importa que esta persona, como el ejemplo de ahorita de la pregunta que hicieron ahorita, no importa que esta persona se dedique a otra actividad en su vida tradicional o que la compañía se dedique a otra cuestión. Entonces, por ejemplo, la alquería va a ser un espectáculo público de las artes escénicas. Lo va a hacer no solo para sus empleados, porque eso sería un evento privado. Lo va a hacer para que cualquier persona del área donde están ellos pueda asistir, bien sea gratis, pagando, bien sea contribución para fiscal o sin contribución para fiscal. La alquería, tenemos todos claro que pues realmente que no corresponde, no son, digamos, como su actividad principal, no es producir espectáculos públicos desde las artes escénicas. Pero como se comportó, al menos por una vez, como un productor de espectáculo público de las artes escénicas, debe inscribirse y debe hacer esa modificación en el RUT, que puede ser temporal o la puede dejar permanente. Un RUT le permite como hasta 10, Lady, ¿me confirmas cuántas actividades comerciales o cuántos códigos de actividad puede tener un RUT? Entonces, esa actividad debe ser, para el momento del registro como productor, debe darse, bien sea que no sea su actividad principal, pero sí debe darse el cumplimiento de que el registro en el RUT debe tener estos códigos que son el 90, 9007 o 9008, que son unos códigos de una nomenclatura nacional que se entiende que esa persona natural, jurídica o jurídica pública
al menos para dar cumplimiento a esto, se tiene la actividad reconocida como productor de espectáculo público de las artes escénicas. Entonces, siempre que se va a producir un evento de manera formal, legal, que es la invitación y la recomendación máxima, es que estén registrados como productores de espectáculos públicos, bien sea que su actividad natural sea otra. Entonces acá no les estamos diciendo, ustedes dejen de ser lo que son, sino que también adicionalmente se inscriban como productores de espectáculos públicos cada vez que ustedes van a organizar un evento del cual van a congregar personas fuera del ámbito doméstico a que asistan a su evento a presenciar una actividad de artes escénicas en vivo. Gracias, le doy la palabra a Andrea para una aclaración. Para ir articulando, digamos, esto que nos están aclarando, precisamente con nuestra convocatoria, entonces lo que las administraciones municipales, en este caso, la Dirección de Cultura, solicita dentro de sus términos de referencia para garantizar que efectivamente una persona, en este caso, por ejemplo, lo que tú mencionabas de la arquería entra ocasionalmente a realizar un espectáculo público de las artes escénicas, ¿sí? Pero no necesariamente esa persona va a poder participar de una convocatoria que le apunta a estas líneas específicas de música, teatro, danza, magia, circos sin animales, títeres, cuenterías, stand-up comedy. ¿Por qué? Porque están los documentos adicionales como la trayectoria, como la programación, como los soportes, ¿sí? En este caso, de los últimos 2 años, para garantizar que a quien se le está entregando el recurso, este recurso específico, que no es un recurso cualquiera, que tiene una destinación específica, sea a una persona que se ha dedicado permanentemente y que su vida la ha dedicado a esto, o que sus últimos 2 años ha estado dedicado a producir, a realizar este tipo de oferta cultural. Eso para que, digamos, quede claro a todos que, bueno, yo quiero participar de la convocatoria y hoy me registro como productor, hago la modificación en mi RUT, pero yo no tengo la programación que acredite la trayectoria, que acredite que efectivamente yo he estado dedicada a esas actividades. Entonces, eso es como parte del proceso, no solo de formalización, sino de evidentemente hacer una asignación efectiva de los recursos a nivel territorial. Gracias, Andrea. Tengo una pregunta en el chat, ya le voy a dar la palabra a quienes han levantado la mano en orden del levantamiento. Lisa nos pregunta, ¿cuál es la argumentación de parte del Ministerio acerca del teatro digital? ¿Cómo funciona y acerca de las nuevas tendencias de circulación, producción y creación para ser capturado en los procesos profesionales de realización audiovisual? Como te vengo diciendo, la normativa vigente habla exclusivamente, y lo que nos compete hasta el momento es pronunciarnos sobre espectáculos públicos de las artes escénicas de manera presencial. Toda la parte, entonces ahí, digamos, nacen una cantidad de dudas. Ustedes ya el teatro digital están usando una plataforma. Entonces esa plataforma, pues en primera instancia, la regula el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones, MINTIC. Pero nosotros, como estamos hoy en día, y de lo que tenemos competencia, de lo que nosotros nos podemos pronunciar, no incluye ese tema. Siguiente pregunta, por favor. Bueno, muchas gracias. Le doy la palabra entonces a Jenny Cantor. Jenny, ¿nos escucha? Sí, señora, buenas tardes. Buenas tardes, Jenny, adelante. Bueno, una pequeña aclaración es que esta pregunta la había hecho en otra reunión y creo que, si no estoy mal, entendí lo siguiente en la parte del RUT, del código 9008. Yo soy representante de un
escenario público, así que no sabíamos de un escenario privado, así que me había inscrito como representante y pues saco la certificación normalmente como productor del escenario. Pero entonces en mi RUT esa actividad no aparece ni en la primera ni en la segunda casilla. Pregunto, ¿en mi RUT personal debe aparecer en la primera o en la segunda casilla o puede aparecer en otras actividades? En otras actividades. Hay 6 casillas para incluir actividades, entonces no tiene que ser en la principal, en la secundaria la puedes poner en otras actividades. En otras actividades. Esa es la primera pregunta. La segunda tiene que ver justamente con la dinámica de la inscripción como persona natural y con inscribir los trabajos que hago como persona natural. Lo que pasa es que yo aún tengo una duda y digamos que en cierta medida pues yo he estado en las charlas de PULEP y aún me surge esta duda. Por ejemplo, en la pregunta que hace Marco. Marco interpreta un instrumento musical en una banda. Esa banda se va a presentar en Teatro Fahrenheit, ¿sí? Que es el escenario del cual yo soy representante legal. Entonces, Teatro Fahrenheit va a producir ese concierto que Marco con su banda va a presentar. Teatro Fahrenheit saca el PULEP, pero es necesario que Marco, junto con los otros músicos, uno a uno, entren al PULEP y registren esa participación como actores de esa función que van a hacer en el Teatro Fahrenheit. No, señora, o sea, solamente sería el registro del teatro. Ellos ya sacarían el código y ellos serían, pues, los productores. Pero artista por artista no tiene que registrarse, porque, digamos, cuando van a ingresar el evento, en la parte de artistas, de funciones, ahí es donde deben ingresar toda la información del grupo, del artista y esa información. Lo que pasa es que a mí me surge una gran duda y yo la he preguntado en muchos otros espacios y tiene que ver justamente con eso. Yo soy representante, sí, del espacio, pero yo me dedico a ser actriz. Pero entonces cuando me dicen que yo debo inscribir los trabajos que yo produzco, la palabra producción me es muy ambigua. ¿Produzco como persona que realiza el evento, como la que lo organiza, o produzco como actriz que hago parte del montaje, como persona que hago parte del montaje, en este caso como actriz o como luminotécnica? Para mí es muy ambigua la palabra producción. Jenny, mucho gusto. 100% de lo que trata este registro es exclusivamente de las personas naturales, personas jurídicas públicas encargadas de la organización y de la convocatoria del evento. Es decir, no como, y tienes razón que genera esa confusión, y es muy pertinente tu pregunta y te agradezco por hacerlo, porque de lo que trata este registro es de entender quiénes son los responsables de una convocatoria. Y es que justamente ahí es donde creo que está donde está el meollo del asunto, porque, por ejemplo, la maestra Ariadna, que está aquí presente, ella es una persona que dicta clase y hace creación en ballet, ¿cierto? Ella me preguntó a mí directamente, me dijo, Jenny, yo me tengo que inscribir en el PULEP, y yo le dije, así le respondí, dentro de mi conocimiento, lo que yo entendía. Le dije, no señora, su merced no se tiene que inscribir, porque su merced lo que hace es producir, ¿cierto? Su merced es artista y va a presentarse en diferentes espacios con su obra o con su trabajo. Para eso, el escenario o el productor es el que va a sacar el PULEP. Su merced no se tiene que inscribir como productora, porque su merced es artista de algo que se va a presentar en un evento. Por ejemplo, Festival de Danzas. El PULEP del Festival de Danzas lo saca quien organiza el Festival de Danzas, no los grupos que participan en el Festival de Danzas o los artistas que participan en el Festival de Danzas. Y ahí es ambiguo nuevamente el ser productor, porque las convocatorias entonces nos piden a todos, personas naturales, jurídicas o quienes se vayan a constituir como personas, como grupo constituido, que nos inscribamos en el PULEP como productores. Listo, pero es que también tienes que entender dos cosas. Ahora, es también autonomía de la entidad local para establecer el proceso de convocatoria que le solicite ser productores.
Es un Ajá. tema que también se debe entender y se debe respetar también la autonomía local en ese sentido. Entonces, ahí yo le pediría el favor a Nidia o a Andrea que les expliquen la parte, digamos, de la Gracias. convocatoria específica, porque para nosotros, digamos, un productor es el que hace el evento. Ahora, si ustedes dentro de una convocatoria les están solicitando estar registrados como tal por términos de entender en procesos de formalización del sector, también es válido. Pero en principio, o sea, en genérico lo que nos corresponde a nosotros es decirle a todas las personas encargadas de una convocatoria, perdón, de una congregación, que van a congregar personas fuera de su ámbito doméstico a presenciar artes escénicas, que esa persona esté inscrita como productor de espectáculos públicos, no importa si los eventos van a ser gratuitos, sin contribución o con contribución para fiscal. Y así, el evento debe estar registrado. Gracias, le doy. Qué pena, Entonces, gracias, doctor Felipe. sí. Sí, buenísima, buenísima la pregunta, ya que pues es importante mencionar que dentro de las líneas de la convocatoria que se está aperturando con Reactiva la Escena, se solicita el registro como productor en dos sentidos. No solamente para la formalización, sino porque efectivamente dentro del proceso de convocatoria, el proyecto que yo voy a ejecutar, un proyecto temporal, recordemos que los proyectos tienen un inicio y un fin, lo voy a hacer enfocado en la producción, circulación y creación de espectáculos públicos de las artes escénicas. Eso es muy parecido al caso de Alquería. Alquería ocasionalmente va a hacer su espectáculo, pero él para registrar su evento y para poder desarrollarlo debe tener su registro como productor. Este es el mismo caso. Yo, como voy a desarrollar un proyecto en una línea específica que me va a llevar, ya sea como persona natural o jurídica, a realizar el espectáculo y a ser responsable de lo que yo voy a presentarle al público, en este caso la oferta que voy a dar, producto del proyecto, debo estar registrado como productor de espectáculos públicos de las artes escénicas. No quiero ser molesta, pero sí en la circulación yo programé ir a Teatro Vaca Teatro y a Teatro Fahrenheit. No son ellos los que me debieran sacar el PULEP, es decir, no son ellos los que debieran... Claro, yo voy con mi obra como creadora. Yo lo que hice fue creación, hice un monólogo y voy a ir al Teatro Fahrenheit y voy al Teatro Vaca a circular mi monólogo. Pero ellos son los responsables de esa producción. Yo soy responsable de la creación. ¿Sí o no? O también soy responsable de la producción. En términos genéricos, si no estamos en el contexto de la convocatoria, ellos son los obligados a estar registrados y a registrar el evento. Ahora, Sí. si tú estás participando con tu monólogo dentro de esta convocatoria para recibir recursos de la contribución para fiscal, lo que se entiende acá sobremanera es que la particularidad con términos de formalización para recibir recursos dentro de la convocatoria es que las personas que están interesadas en aplicar a esos fondos estén registrados también como productores. Es un requisito. A ver, eso tiene muchas funciones y son valiosas. Los recursos de la contribución para fiscal solo se pueden destinar a infraestructuras y en este caso a agentes del sector que pertenezcan exclusivamente con domicilio fiscal a el municipio donde se están los recursos. Entonces, una de las formas muy prudentes de poder identificar que la persona que va a recibir estos recursos en el marco de una convocatoria pertenece a ese municipio y tiene cómo demostrarlo es a través de este registro. Entonces, volviéndonos en genérico, como una vez pasemos esto y te contratan para hacer una presentación artística tuya en tarima, es ese productor, bien sea que está arrendando la infraestructura temporalmente o que muchas veces son los mismos teatros los que llaman a artistas a que se presenten y están en propiedad de ese inmueble o en arriendo, los que están llamados a realizar ese registro. Entonces yo no sé, Jenny, si podemos pasar, qué pena contigo, hay bastantes manos levantadas y yo creo que también las preguntas las puedes hacer a través por escrito, pero si
¿Te parece correcto? Pasamos a siguientes preguntas. Sí, está bien, gracias. Gracias. Le voy a dar la palabra a Elisa Rojas. Vamos a hacer esta sesión de preguntas 5 minuticos para ir ya cerrando, digamos, como esta mesa técnica. En el chat les voy a mandar mi correo para que por favor todas las preguntas que tengan me las puedan enviar y desde allí continuamos dando respuesta. Entonces, la señora Elisa, le damos la palabra. Les quiero pedir el favor a aquellas personas que tienen levantada la mano y que ya hicieron uso de la palabra, la puedan bajar para identificar de mejor manera quienes están pendientes por preguntar. Elisa Rojas, ¿estaría? David Alzate. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor, adelante. Bueno, mi pregunta es la siguiente. En cuanto al registro de eventos, eventos en el pasado antes de haberte registrado tú como productor en Pulet, en esta plataforma, esos eventos del pasado se deben registrar, se pueden registrar. Digamos, hiciste tu obra hace, no sé, 2 años, por ejemplo, en un escenario. No, señor, no es No, señor. retroactivo y pues simplemente, o sea, como aprovechar este momento como para que un mensaje de formalización, sino muchas veces es por desconocimiento simplemente, pero la idea es que todos los eventos de ahora en adelante queden registrados, no importa que sean con o sin contribución para fiscal, gratuitos, no importa. Entonces, no es retroactivo, no para demostrar experiencia, digamos, en procesos donde les piden códigos PULEP por X o Y cosas, no se puede hacer nada ya retroactivo. Ah, ok, gracias. Gracias. Yo hago una pregunta a la doctora Lady que nos han hecho reiteradamente también y es, las personas que no tengan estados financieros o que no declaren renta deben tener la certificación debidamente firmada por un contador, para que nos aclare este punto que ha sido, digamos, reiterativo. Sí, señora. Para la parte financiera, estados financieros y declaración de renta, hay muchas personas naturales que no están obligadas a llevar contabilidad ni a presentar declaración de renta. Deben de solicitarle a un contador con tarjeta profesional que certifique que la persona no está obligada a llevar contabilidad ni a presentar declaración de renta para el año 2019 y 2020. Entonces, lo firma el contador y lo adjuntan con la tarjeta profesional. Ese documento lo adjuntan donde dice estados financieros y declaración de renta. Solo un certificado para los dos. Muchas gracias. Danilo Delgado levantó la mano. ¿Tiene alguna inquietud? Hola, buenas tardes. Sí, gracias. Es una duda pequeñita que surgió. ¿Este proceso tiene algún costo y después del registro anual lo mismo, tiene algún costo o no? No, señor, el registro en la plataforma del PULEP es gratuito. No tiene ningún costo y el registro es bienal. Cada 2 años hay que registrarse y actualizar sus datos. Digamos, ahorita el 31 de marzo del 2022 se vence el registro de todos. Deben de ingresar y actualizar su registro, pero no, el registro en la plataforma como tal no tiene ningún costo. Gracias. Doctora, ¿me dio otra pregunta? Sigamos. Sí, pueden hacer las preguntas. No sé, Carlos Mosquera. Hola, muy buenos días. Buenos días. Buenas tardes, sí. Bueno, mi pregunta también va por, digamos que las solicitudes, digamos, de los proyectos por parte de la alcaldía municipal. Dice que debemos estar inscritos en el PULEP, pero hay otro requisito por parte de la administración donde también toca sacar como un certificado de espectáculos. ¿Eso
se saca directamente con la Casa de la Cultura o cómo es ese certificado aparte del PULEP? Pues debe ser, no sé, tocaría que tienes ahí el documento, pues el certificado de productor es el que descargan cuando ya están aprobados como productor y tú lo descargas, ese es el certificado de productor de espectáculos públicos, no sé qué otro certificado Lady, te estás puede solicitando. ser cuando ¿El de ustedes van a contribución? solicitar permiso a la Secretaría de Gobierno, les piden como requisito presentar un certificado de cumplimiento de la contribución para fiscal. Palabras más, palabras menos, es un paz y salvo. Ese también se solicita a los productores que estén, pues digamos, con su registro activo, pueden solicitar el certificado de la contribución para fiscal cuando van a ir a solicitar un permiso ante la Secretaría de Gobierno. Y ese es un trámite que tienen que tener en cuenta, que tiene 5 días hábiles también para generarse, porque es una revisión, digamos, manual de las actividades que se van pues del certificado que están. Se necesita verificar el estado de ustedes en los estados de cuenta del PULEP. Entonces, pues básicamente debería ser ese. Son los 2 certificados que nosotros sacamos. El que menciona Lady, que es el certificado de productor, que ese se solicita en cualquier momento, una vez ustedes ya cuenten con registro. Y el otro es el certificado de la contribución, que palabra más, palabras menos, es un paz y salvo, que se le solicita a la alcaldía de cualquier jurisdicción del país, o sea, cualquier alcaldía del país se lo puede solicitar cuando ustedes van a solicitar un permiso de realizar un evento de artes escénicas en dicha jurisdicción. Sí, perdón la palabra, pero es que eso no es lo que él está hablando. Él está hablando ya voy a dar la claridad, Mati. Ya iba a intervenir. Dentro de la convocatoria está el certificado como productor de espectáculos públicos que lo van a poder descargar una vez cuenten con su registro como productor. Está ya lo relacionado con la programación en artes escénicas, ¿sí? Que como lo mencionábamos, aquellos que se registran por primera vez en el PULEP, pues no vamos a poder validar la programación de los 2 últimos años dentro del módulo de eventos del PULEP, porque evidentemente están haciendo su registro por primera vez. ¿Cómo se va a homologar esa situación? A través de la entrega de soportes donde se demuestre la trayectoria de los últimos 2 años en el municipio de Chía a través del formato que está dispuesto para la trayectoria, ¿sí? Ese es el otro, digamos, certificado o documento que nosotros haríamos, digamos, una vez revisados los soportes ya nosotros como Dirección de Cultura, como responsables de cultura del municipio, que es en donde radica la responsabilidad de hacer esas validaciones de programación en artes escénicas, las haríamos a través de los soportes que ustedes nos suministran. Perdona, Carolina, pero no aclaraste bien, te voy a explicar. Resulta que una cosa es el formato de trayectoria, ¿sí? Que tiene todo lo que esa persona ha hecho como productor. Entre otras cosas, hay que aclarar, si la persona no se consideraba productor, sino que ahora se debe considerar productor por gracia de la nueva reglamentación, entonces no va a tener ninguna experiencia como productor. Eso uno. Y segundo, sí se está pidiendo, adicional a la trayectoria, se está pidiendo una programación, una certificación de programación. Y encima de eso le están pidiendo para los últimos 2 años, cuando los últimos 2 años hemos estado de brazos cruzados. Entonces, no entiende. Yo no quería meterme en el tema de reactivar Chía, porque creí que íbamos a aclarar PULEP, general ministerio. Pero ya que se metió, y una vez voy a decir 2 cositas nomás. Por ejemplo, circulación, está pidiendo circulación y están pidiendo aparte creación y producción. Pero en creación y producción también piden que se circule.
¿sí? Entonces, porque como no hay cosa presencial, o no dicen, por ejemplo, haga un estreno de eso que creó y produjo, sino que circúlelo y le piden las mismas exigencias de circulación al que solamente le han pedido circulación, entonces no hay justeza ahí, es otro punto, ¿cierto? Y así hay varios, pero son esos como más internos de nosotros acá que con los del ministerio, creía yo. Dejo ahí. Sí, dentro de las socializaciones, Mario, si has podido participar de estos espacios que se han generado a través de la Dirección de Cultura, también aclaramos que nosotros vamos a tener en cuenta, nosotros no hemos definido qué es programación permanente, ni a cuántos espectáculos son una programación permanente. Yo pienso que esto es un tema, una discusión que debe darse, como tú bien lo mencionas, esto es algo particular de la convocatoria, que está dentro de la autonomía y lo que la Dirección de Cultura definió dentro de los términos de referencia de la convocatoria, cuál es la experiencia, cómo se va a validar, ¿sí? Lo hemos visto en las socializaciones, decíamos que íbamos a tener en cuenta los que participaron de Viva la Escena, de todo el tema virtual. Para nosotros es claro que evidentemente pues el año pasado y el antepasado, pues 2019 y 2019 hubo un poco más de movimiento, 2020 va a estar entonces más enfocado al tema virtual, por eso no hay ningún inconveniente. Sí, no hemos definido que la experiencia deba acreditarse de eventos presenciales o de tantos eventos en el año o de tantos, precisamente entendiendo la situación que se vivió el año pasado. Entonces creo que esto lo podemos definir ahora tú que haces parte del Consejo Municipal de Cultura a través de ese espacio para que internamente lo revisemos. Gracias, Andrea. Bueno, dando ya cierre a esta mesa, les reiteramos, las preguntas que tengan, por favor, nos las pueden enviar. ¿Me permitirían una pregunta puntual de PULEP? Es que yo tengo mi usuario, ¿cierto? Entonces, al digitar mi usuario y al ingresar y al generar mi certificado, pues me sale el certificado como del teatro, no el mío personal. Yo en todo caso volví y solicité un usuario, lo hice la semana pasada como el miércoles o el jueves, pero no me ha llegado ningún correo pues para volver, no sé si era necesario o no, para volver a sacar otro usuario ya como persona natural y poder generar mi certificado como persona. Sí, debe ser el registro totalmente independiente como persona natural. Si quieres, envíame por el chat el correo que solicitaste, porque yo ya los tengo todos activos. Si quieres, envíame el correo y verificamos qué fue lo que pasó, ¿vale? Gracias. Y la última pregunta puntual de PULEP es si una de las personas que resultan ganadoras de esta convocatoria quiere hacer la circulación en el escenario del cual yo soy representante, yo debo también registrar ese evento en mi PULEP del escenario, ¿o no? Sí, señora, claro. Ok, gracias. Gracias. Yo sé que hay preguntas que, digamos, no se han podido realizar, pero hemos tratado de dar, digamos, la palabra, el uso de la palabra de acuerdo como ha sido, digamos, el orden. ¿Se te fue el audio? No se te escucha. ¿Aló? ¿Me escuchan allí? Ahora sí, ahora sí. Gracias. En el chat les he dejado el correo profesionalcontratistacultura@gmail.com para que pues, las preguntas que no se han podido responder las podamos hacer por allí. Yo estaré muy pendiente, ese es mi correo, para darles respuesta. Quiero agradecer de manera muy especial a las personas del ministerio y quiero darle la palabra a nuestro director de cultura también para el agradecimiento. Bueno, igualmente, pues a todas las personas presentes, pues muchísimas gracias por hacer parte de
de esta reunión. Pues, creo que se aclaran muchísimas dudas, pero aún quedan algunas inquietudes que esperamos ustedes nos las comuniquen para darle vía correo, para darle claridad total a todo esto. Doy los agradecimientos por su tiempo al doctor Felipe Hoyos y a la doctora Lady Andrea Pulido por habernos acompañado en este espacio. Fueron sus aportes muy enriquecedores, creo que para todo el grupo de personas que estuvimos presentes. Muchísimas gracias y estamos en contacto adelante y pues espero que los trabajos y las inscripciones sean masivas en este momento. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias. Director, muy amable por su... Hasta luego. Gracias, a todos los interesados. gracias, en el chat, la última cosita. Está el correo para que puedan comunicar con la doctora Lady, usuarios.pulep@mincultura.gov.co. Ya preguntas específicas sobre la plataforma con ella. Y también está la asistencia. Gracias. Disculpen una pregunta que quisiera hacer. ¿Dónde podemos acceder a la grabación de esta charla? Nosotros enviamos al correo por donde hemos hecho las convocatorias, vamos a enviarle la grabación. Y se publica también en las redes sociales y en la página de la Dirección de Cultura. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias a todos, muy amables. Faltan cosas, hay que hacer otras reuniones. Hasta luego, gracias. Por favor, los que tienen pendiente el usuario para acceder a la plataforma me pueden escribir, ¿vale? Igual los que me han escrito en el chat ya estoy revisando y les voy a contestar en los correos, ¿vale? Y cualquier cosa ahí tienen mi correo.